Hoy vamos a hablar, seguimos con nuestro estudio de Marcos tras las huellas del Maestro, y hoy voy a hablar de la gloria del Maestro. Vamos a ir a Marcos 9:2. Entramos ya en situación, Marcos 9. Marcos 9, versículo 2. Creo que ya necesito gafas. Dilo. Se me pegó la presbicia de la mano. Estaba tratando de detener eso, pero no fue posible. Marcos 9, versículo 2. Dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta, donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. Versículo 11. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Esto lo conocemos frecuentemente como la transfiguración de Jesús. Y definitivamente es una gloria, es una muestra de la gloria de Jesús. Básicamente lo que hace Jesús es mostrarse tal como es en el cielo, delante de sus discípulos más cercanos. Estamos frente a uno de los eventos más gloriosos y majestuosos jamás descrito: la transfiguración del Maestro, la revelación de su gloria. Pedro, Jacobo y Juan presenciaron el milagro de la transfiguración, y fue un milagro que ciertamente transformó las vidas o sus vidas de una forma radical. Ahora, ¿cuál es la expectativa para nosotros? Que ocurra lo mismo. No podemos pasar o quedar inermes ante algo como esto. Porque yo sé que cuando leemos la Biblia pasamos derecho. Tal vez hemos leído muchas veces este pasaje y no hemos entendido qué pasó ahí. ¿Por qué aparecen Moisés y Elías? Tal vez hemos pasado muchas veces de largo por allí y no nos hemos detenido a pensar cuál es el propósito de la transfiguración de Jesús. Yo me hacía la misma pregunta, y la verdad, estudiando el pasaje me ayudó a entender mucho más frente a quién estoy, de quién soy discípulo y a quién sigo, a quién debo glorificar y a quién debo honrar. La transfiguración de Jesús, la gloria de Jesús, tiene que transformar radicalmente mi vida. Tiene que transformar radicalmente tu vida. Solamente pregúntate, ¿cuál hubiera sido tu reacción,
tu respuesta si hubieras presenciado la transfiguración de Jesús? Yo sé que este es uno de los eventos o de las narrativas en los evangelios que para muchos es una especie de tropiezo. ¿Cuánto de esto puede reducirse simplemente a ser una fábula? ¿Cuántos de nosotros pensaríamos tal vez eso no pasó, eso no ocurrió? Tal vez los discípulos se tomaron algo raro, les cayó mal y vieron cosas que producto de la indigestión. Podemos llegar a pensar eso, pero ¿cómo sé yo que lo que está ahí escrito es verdad? Muchas personas pueden llegar a preguntarte eso, o preguntarse eso, pero lo cierto es que ocurrió, que Pedro, Jacobo y Juan, y quiero volver a ese argumento y volveré o regresaré mucho a ese argumento, porque Pedro, Jacobo y Juan dieron sus vidas por el asunto de la transfiguración. Es decir, para ellos esto fue una realidad. Y cuando Jesús resucitó, se acordaron de la transfiguración. Se acordaron de la gloria de Jesús. Y entregaron sus vidas por eso. ¿Tú no ves que en algún momento Pedro, Jacobo y Juan dijeron, no, eso no fue verdad, fue que estuvimos indigestados? Nos tomamos algo ahí raro, el pan tenía levadura, alguna cosa rara y nos cayó mal. Y por eso vimos algo que no era. Pero lo cierto es que eso cambió las vidas de Pedro, Jacobo y Juan. La pregunta hoy que tienes que hacerte es ¿cómo vas a responder al evento de la transfiguración? Ahora, vamos a ver varias cosas que tienen que ver con el contexto histórico de lo que sucedió allí. De pronto les puede parecer un poquito denso. Entonces les quiero pedir el favor de que se sacudan y se despierten. ¿Listo? Porque voy a estar leyendo algunas cosas para ubicarlos allí. Porque es necesario saber eso para entender qué fue lo que pasó. ¿Listo? Al igual que Marcos, lo primero que vemos allí, hay tres momentos en el pasaje. Y el primero es, en esencia, la transfiguración. Al igual que Marcos, en Mateo 17:1, parece contar solamente los días transcurridos entre la confesión de Pedro y la transfiguración, mientras que Lucas, empleando una expresión más amplia, dice unos 8 días después. Lucas 9:28 dice eso. Uno podría decir, bueno, ahí hay una contradicción. ¿Cómo así que Marcos dice que 6 días, Mateo dice que 6 días, y Lucas dice que 8 días? ¿Alguno de los dos está mintiendo? No necesariamente están mintiendo, no es una contradicción, simplemente Lucas no cuenta 2 días, Mateo y Marcos no cuentan 2 días, Lucas sí los cuenta. Es como si dijéramos una semana después para referirnos a 8 días o a 7 días. De hecho, algunos de nosotros consideramos que una semana tiene 5 días, de lunes a viernes, porque es la semana que laboramos, ¿verdad? Algunos laboran más, pero no, trabajé toda la semana. Y cuando tú dices toda la semana, algunos se imaginan 7 días, otros se imaginan 5. Hay unos que para la semana tiene 2 días. Entonces, trabajé toda la semana, pero fueron 2 días. Entonces, ese es el punto. No hay ninguna contradicción. Simplemente, Lucas es un poquito más específico, y ahorita vamos a ver algunos pasajes donde él es más específico, pero no significa que es contradictorio. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué razón? Estos 3 discípulos tenían una relación muy estrecha y muy cercana con Jesús. Ellos también estuvieron con Jesús cuando sanó a la hija de Jairo y cuando fue al Getsemaní a orar. Eso indica que había una relación muy cercana entre ellos 3. Por eso los tomó y se fue aparte con ellos. Al parecer eran sus amigos más cercanos. Al parecer Jesús compartía su corazón con estos 3 discípulos. Eso también nos deja una lección a nosotros. ¿Qué tipo de amistades tenemos hoy en día? ¿Qué tan profundas son? ¿O qué tan superficiales son? Cuando yo veo a Jesús,
Ve un hombre que tenía amistades profundas. Los hombres generalmente no tenemos amistades profundas. Los hombres tendemos a ser demasiado superficiales, demasiado irreales. Y a mí me llama la atención cuando Jesús toma a Pedro, Jacobo y a Juan. Pedro no es que fuera muy profundo que digamos, pero era real. Lo mismo que Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran gente de un temperamento muy fuerte. Quisieron incendiar toda una población en una ocasión. Pero eran hombres muy cercanos al corazón de Jesús. Hay dos cosas aquí que me llaman mucho la atención. Uno, ¿qué tan cercano estás al corazón de Jesús? Y dos, ¿qué tan profundas son tus relaciones? Porque Jesús tenía relaciones muy profundas. Y en el cristianismo, ¿sabes una cosa? Eso es algo que hoy no se ve. Las relaciones en el cristianismo hoy en día no son relaciones. Son relaciones, entre comillas, de iglesia. Pero no relaciones con respecto a la fe. Y lo que tú ves en Jesús era que Jesús tenía hombres muy cercanos a su corazón, con los que podía contar y con los que podía abrir su corazón, su vida, sus luchas, sus tentaciones. Jesús fue tentado. ¿Se acuerdan cuando fue tentado en Mateo 4 en el desierto? ¿Cómo supimos que fue tentado si estaba solo? Tuvo que haber abierto su corazón con alguien, con Mateo, con sus discípulos más cercanos. Y fui tentado en el desierto. Me tentaron con esto, me tentaron con esto y me tentaron con esto. Pero fui victorioso. ¿Qué tan profundas son tus relaciones? ¿Qué tan cercanas son? ¿Qué tipo de cristianismo estás viviendo? Porque si vivimos un cristianismo de cada domingo, eso no es cristianismo. Eso es iglesianismo. ¿Qué tan profundo está siendo? Eso es un desafío que viene aquí de parte de Jesús. Cuando yo lo veo, a mí me impresiona profundamente ver las relaciones de Jesús. Toma a estos hombres, sus más cercanos, para transfigurarse delante de ellos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú eres cercano a Jesús, Jesús te revela cosas que a los demás no. Así es, sí. Porque te interesa estar con Él. Porque te interesa su corazón. Porque te interesa tener una relación profunda con Él. A veces, cuando vemos a Jesús distante en nuestras vidas, no es que Él se haya alejado. Si tú sientes que Dios está lejano de ti, adivina quién se alejó primero. Tú te alejaste. Porque la Biblia dice que Dios es fiel. Jesús le muestra cosas a quienes quieren conocerlas. ¿A quien no las quiere conocer? Pues no. Si tú no quieres ir a mi casa, ¿para qué te invito? ¿Sí o no? Si tú no quieres pasar tiempo conmigo, ¿para qué te invito? No tiene sentido. ¿Por qué habría de darte yo lo mejor de mí si tú no lo quieres? Sería absurdo, sería una relación tensa. Entonces aquí voy yo cuando, aunque Jesús es muy compasivo, lógicamente, muy amoroso y tiene mucha gracia con nosotros y nos espera y es muy paciente. Pero esas cosas, si tú quieres realmente conocer a Jesús, conocer esas verdades profundas de las Escrituras, tienes que interesarte realmente por Jesús. Tienes que interesarte por su corazón, por sus enseñanzas, por su palabra, por tener una relación con Él. Yo creo que ya es hora de terminar con ese cristianismo tan superficial, tan vacío, tan hueco. Tiene que ser algo que de verdad sea sustancioso. Que cuando te acercas a las Escrituras, te sientas y las lees, no te duermes. Sino que realmente te interesa conocer a Jesús. Porque de eso es lo que se trata. Eso puedo aprender ahí. De ese evento de Jesús con sus discípulos. Berkeley hace un comentario respecto a la transfiguración y dice:
Nos encontramos cara a cara con un incidente de la vida de Jesús que está revestido de misterio. Solo podemos tratar de entenderlo. Marcos dice que esto sucedió 6 días después de los incidentes de los alrededores de Cesarea de Filipo. Lucas dice que sucedió 8 días después. No tenemos aquí una discrepancia. Los dos quieren decir lo que expresaríamos con cosa de una semana después. Tanto las iglesias de Oriente como las de Occidente celebran el recuerdo de la transfiguración el 6 de agosto. No importa lo más mínimo que fuera o no fuera esa fecha exacta, pero es un acontecimiento que haremos bien en recordar. También dice que la tradición dice que la transfiguración tuvo lugar en la cima del monte Tabor. La iglesia oriental de hecho llama la fiesta de la transfiguración el Taborión. Puede que la lección esté basada en la mención del monte Tabor en el Salmo 89:12, pero es desafortunada. El Tabor está al sur de Galilea, mientras que Cesarea de Filipo está bastante lejos hacia el norte. El Tabor no tiene más que 300 metros de altura y en tiempos de Jesús había una fortaleza en la cima. Es mucho más probable que este acontecimiento tuviera lugar entre las nieves perpetuas del monte Hermón, que tiene una altura de 3000 metros y está mucho más cerca de Cesarea de Filipo y donde la soledad sería mucho más completa. No podemos explicar lo que sucedió, solo podemos postrarnos reverentemente para tratar de entender. Marcos nos dice que la ropa de Jesús se volvió resplandeciente. La palabra que usa es estibelén. Indica los destellos radiantes de una superficie pulimentada, de bronce o de oro o de acero bruñido, o el dorado resplandor de la luz del sol. Cuando el incidente llegó a su fin, una nube los cubrió con su sombra. En el pensamiento judío, la presencia de Dios se relacionaba regularmente con una nube. Fue en una nube donde Moisés se encontró con Dios. Fue en una nube como Dios vino al tabernáculo. Fue una nube lo que llenó el templo que había edificado Salomón cuando se dedicó. Y era el sueño de los judíos que cuando viniera el Mesías, la nube de la presencia de Dios volviera al templo. El que descendiera una nube es una manera de decir que el Mesías había venido, y así lo entendería cualquier judío. Es como lo comenta Barclay. Realmente era una muestra de la gloria de Dios. Ahora vamos a Lucas 9:29. Marquen ahí. Y vamos a Lucas 9:29. Lucas 9:29 dice: mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Ahora, Lucas nos amplía o nos da más detalles de lo que sucedió en la transfiguración. Y un detalle que me llamó la atención es que Lucas dice que mientras Jesús oraba, su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante. Lucas pone de manifiesto la importancia de la oración en la vida de Jesús y particularmente en sucesos tan trascendentales como estos. Me llama eso la atención. Lucas lo pone de manifiesto. Lo detalla más profundamente que Mateo y Marcos. Y destaca la importancia de la oración en el ministerio de Jesús. Jesús, en los eventos más trascendentales de su vida, pasó mucho tiempo orando. Pasó mucho tiempo con Dios. ¿Qué es la oración? Es simplemente buscar la comunión con Dios. No son rezos sin sentido. No son rezos vacíos. No son rezos impersonales. Es buscar la comunión con Dios. Y Jesús, en estos eventos tan trascendentales, buscó su comunión con Dios. También podemos aprender de Jesús eso. ¿Cuánto estamos buscando comunión con Dios? De Jesús podemos aprender eso. Y recuerden que vamos tras las huellas de Jesús, buscando aprender de Él, de su carácter. Aprendimos ya varias cosas el día de hoy.
Podríamos cerrar aquí y simplemente ir y pensar y reflexionar en estas cosas. Pero hay más cosas que aprender de esto. Nuestras relaciones, pero también nuestra relación con Dios. Cosas muy básicas, pero que a veces por ser tan básicas se olvidan o se dejan de lado. No son tal vez tan importantes. Cuando nos acercamos a Jesús, nos damos cuenta que para Jesús era importante pasar tiempo con Dios. Ahora, no me digas que tú eres más ocupado que Jesús. Tú no tienes tantas ocupaciones como las tuvo Jesús, ni tantas preocupaciones. No creo que exista alguien más ocupado que Jesús. Pero Él tuvo tiempo para su Padre. Él tuvo tiempo para Dios. Él tuvo tiempo para en momentos como estos ir delante de la presencia de Dios. Hoy la excusa más sonante en todos nosotros como cristianos es, o la mayoría de las personas, no tengo tiempo. Se me fue el tiempo. No pude orar. No pude leer mi Biblia porque no tuve tiempo. Y es desafortunado. Porque conforme pasa el tiempo, conforme avanza el tiempo, conforme avanza nuestra sociedad, nuestras vidas se vuelven mucho más complejas, tanto moral como socialmente. Las relaciones, por ejemplo, hoy son mucho más complejas que hace 20 años. ¿Por qué? Porque hay más distracciones. Porque hay más cosas que nos distraen. Ya es muy difícil sentarse a tomarse un café con otra persona, incluso con la familia, porque hay un intruso allí, el celular. Por lo menos el televisor uno no se lo podía cargar para ningún lado. Pero ahora cargas el televisor en un celular. Entonces te sientas a tomar un café con alguien y ya, es complicado. Con nuestros amigos tenemos un compromiso. Vamos a pasar tiempo sin el celular. Amén. Sin el celular. Si vamos a comer en el comedor, sin el televisor y sin el celular. Si vas a orar, no lleves el celular. Por eso les digo, hay cosas que hoy distraen muchísimo más. Y eso ha hecho que nuestras relaciones se vuelvan mucho más complejas y más difíciles. Y eso nos ha hecho personas inmaduras, débiles. Para nosotros es difícil enfrentar desafíos complicados. Es muy difícil relacionarnos, resolver un conflicto. Mejor le envío un emoticón con 10 caritas bravas, o para solucionarlo 50 caritas felices y una mano así. Ya lo resolví, ¿cierto? Nos volvimos incapaces de sentarnos y resolver un conflicto, una diferencia, o incluso de charlar. Sentarnos y simplemente charlar. Jesús hacía eso con sus discípulos. Él caminó con ellos, y el cristianismo es un caminar con Jesús. No es un caminar con el celular. Yo por eso tengo esta mecha. A mucho orgullo, a mucho honor. Solo toma fotos, no tiene linterna, pero bueno, me entran a llamar. No, creo que se trata, no tengo nada en contra de los celulares, creo que se trata de disciplina en nuestro carácter. Creo que se trata de disciplinar nuestro corazón y de darle lugar a las cosas y a las personas que les corresponden.
Todo tiene un lugar y debe tener un lugar en nuestra vida. Y tenemos que enfocarnos en las prioridades. Pero no puede ser que un celular nos prive de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con otras personas. Para Jesús no fue así. Por eso es que es tan difícil hoy para nosotros enfrentar cosas difíciles. Por eso nuestra sociedad se deprime tan fácil. No son capaces de soportar la frustración, el dolor. Yo estoy enseñándole eso a mi hijo porque mi hijo no soporta la frustración, no soporta el dolor. Hoy los niños son tan débiles que se caen en el piso y duran llorando 2 horas. Yo me acuerdo que yo me caía y me paraba y seguía. Hay 4 chichones aquí. Yo me acuerdo una vez, pisé un balón. Siempre he sido tronco para el fútbol. Pisé un balón y me di 4 veces contra el piso. 4 chichones, eso es una cosa, es un espectáculo ahí. Pero seguí jugando. Miren, hoy nuestros hijos se crían virtualmente. Yo me acuerdo antes cómo era salir a jugar en el campo. Yo me crié en el campo. Yo salíamos a la selva. Yo me crié en el Bichada. Y nosotros, yo me acuerdo a la fecha, no teníamos miedo de culebras, no íbamos pensando en eso. Mi papá se nos decía, no se vayan a meter por la maleza, vayan por el caminito. Nunca entendimos por qué, pero le hicimos caso. Claro, en la maleza hay muchas, en esa región hay muchas boas. Boas son esas serpientes parecidas a las pitones, pero más pequeñas. Y es un problema encontrarse con un animalito de esos. Pero íbamos y buscábamos cañitos y todas esas cosas, jugábamos, la pasábamos muy rico. Y éramos fuertes. Yo me acuerdo que, si uno se caía por allá, ¿a cuál médico iba? En la selva. Sóbese, mi hijo, y siga, porque no hay nada más que hacer. Hoy nuestros hijos se volvieron débiles, incluso para relacionarse con otros. Son muy débiles, son